Hola, ¿qué tal amigos? El video del día de hoy se trata de esta nueva herramienta que en realidad es bastante útil, bastante rápida, bastante intuitiva en cuanto al Excel, porque nos ayuda a tener una data bastante confiable que se extrae directamente del BCR. Obviamente esta información es exclusivamente para quien maneje y quiera generar alguna información sobre el Perú, que es el país donde yo resido. Y en este caso siempre he visto que no hay mucha información adaptable a esta realidad que tenemos, tanto económica como contable. Pero en este caso, con esta herramienta vamos a poder extraer esta información rápidamente. Si se dan cuenta, yo ya extraje la información, ya descargué el aplicativo. Básicamente lo que he hecho es aperturarlo, me pide permisos, le doy a aceptar y ya tengo instalado en este caso el aplicativo para poder jalar información. Si se dan cuenta, tiene bastantes alternativas, tiene gran parte de, digamos, casi toda la información que podemos usar a nivel contable, financiero, económico, porque tenemos principalmente tasas de cambio, divisas, mercado de valores, PBI y en fin una infinidad de información que el BCR gestiona, administra y en este caso lo hace público a través de esta extensión que se instala directamente en el Excel y vamos a poder ver mucha información. ¿Cuáles son las desventajas? Porque en el caso de lo gubernamental siempre hay desventajas. En este caso la desventaja es que, como se han dado cuenta, al momento de insertar la información no la inserta directamente, sino que genera un código y a través de ese código se extrae la información. En este caso se extrae la información, vemos que ya extrajo, pero no tiene un orden, no hay una forma específica donde insertar la información, no hay donde especificar que en tal celda nos puede insertar la información. En este caso simplemente la inserta en la A1 siempre. Entonces se vuelve algo engorroso a la hora de trabajar información porque siempre va a manejarse dentro de esa celda. Obviamente si tenemos una hoja específica para esta información va a mejorar mucho el flujo de datos, pero si no se puede volver un desorden, tal cual como a mí se me ha vuelto un desorden en este momento que ha chancado la información que tenía en el dashboard principal. Pero básicamente es uno de los puntos que he encontrado en contra. Obviamente esta información es bastante rápida, si se han dado cuenta captura muy bien la información, mantiene un orden bastante específico y tiene una estructura bastante rápida para poder administrar la información de la forma que nosotros queramos. En este caso simplemente es cosa de ordenarlo y darle simplemente a actualizar. Esto no se genera una tabla, sino lo que hace es una extracción de datos. O sea, básicamente es una imagen de texto que te inserta directamente en la celda A1 siempre, pero que nos da una información rápida y concisa de algo que nosotros queramos ver. Las tasas de cambios del mes, del día. Lo malo que también he visto que no tiene un filtro de periodos, por ejemplo, para poder identificar a qué periodo corresponde la información que tenemos, sino que en este caso solamente vemos algo macro, algo fijo que simplemente se inserta, obviamente de los últimos días, pero no es algo muy trabajado y que tampoco dé mucho margen a poder trabajarlo, sino que tiene en este caso sus desventajas, como ya les he comentado. Aquí vemos que básicamente actualiza la información y al momento de actualizar se vuelve a desordenar, se vuelve a generar otro desorden en la data. Otra de las cosas interesantes que me pareció, aparte de la información, es que podemos generar tablas dinámicas o en este caso podemos generar gráficos directamente desde el aplicativo. No necesitamos generar un proceso más. Por ejemplo, aquí yo generé directamente una información y vemos que es bastante rápida. Vemos las tasas de cambio fácil, rápidas, intuitivamente. El sistema los trae al Excel de manera ordenada. Eso sí, tiene una información bastante concisa en valor números, pero que en este caso no genera mayor inconveniente a la hora de usar la información. La información está ya trabajada, vemos ahí bastante información que se extrae, es rápido, intuitivo, no genera mayores complicaciones en cuanto al manejo ya trabajada, vemos ahí bastante información que se extrae, es rápido, que tiene, la tiene muy bien, no genera mayores complicaciones en cuanto al manejo que ya maneja en su plataforma principal, que es gran, pero sí información que tiene, la tiene muy bien estructurada, no es de acuerdo a los perfiles que ya maneja en su plataforma principal, que nos vaya pero sí eficientemente un orden como para trabajar información masivamente, un plugin, una extensión para trabajar en el día a día, para trabajar en el contexto, para trabajar información masivamente. En algún momento es algo para trabajar el día a día, para trabajar en la semana del último texto, digamos, no es algo que nos vaya a dar para salvar en algún momento algún dato importante que necesitamos extraer en toda la última semana del último, verdaderamente no es algo que nos vaya a dar una análisis completo
para hacer un análisis de entrada en toda la gestión de información que verdaderamente obviamente aquí vemos se que requiere ya para hacer un análisis tenemos bastante completo. información Para hacer un análisis de mayor envergadura. puntos a favor y en Obviamente contra. aquí vemos que Dentro de lo que ya veíamos tenemos bastante información teníamos a punto. Se ha generado Vemos bastante que puntos, también podemos generar a favor y en gráficos. contra. Vamos a obtener Dentro de en lo este que ya caso, veíamos, vamos y a ir a teníamos gráficos a punto. y vamos a generar Vemos en que este también punto podemos generar un gráfico sobre una vamos data a que ya obtener en este trajimos. caso el manejo vamos de, a ir a gráficos de esta data y vamos a generar vamos a en hacer este aquí punto varias un series. gráfico Vamos a sobre una poner data la que serie ya que corresponde. corresponde. Voy a poner aquí Para simplemente generar la tasas de gráfica cambio que queremos. En este caso Es voy a una poner gráfica bastante uno rápida, económico, bastante que en este caso va a ser simplificada, pero que se el ve manejo bastante bien para hacer de un esta informe data. de repente Vamos a algo hacer aquí apresurado, algo varias rápido. series. Vamos a poner de la algunos serie que datos corresponde esta plataforma para generar ofrece. la gráfica. Espero que que les haya queremos. Es una gustado. gráfica Obviamente bastante todos rápida, los archivos, bastante incluso es del archivo simplificada, base que hemos pero usado que se ve para el bastante video, bien para hacer está en la un descripción informe de repente los algo links también apresurado, de- algo si quieren rápido descargar este de aplicativo, algunos de los datos lo que pueden descargar, esta también los plataforma links se ofrece. encuentran en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No se olviden seguirnos y manito arriba para seguir creciendo esta comunidad.